Hola, hola, mi nombre es Yundri Caterine Forero Vargas, del grado 11A. El tema que a mí me correspondió fue asociación de resistencia en series. ¿Qué es? Son dos o más resistencias. Se dice que están en serie cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. Se dice también que cuando dos o más resistencias se encuentran en serie, la intensidad de corriente que atraviesa a cada una de ellas es la misma. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm, es aquella ley en la cual se aplica para la electricidad. Antes, para poder aplicar la ley de Ohm en un ejercicio, debemos saber cuáles son sus unidades. Entonces, primero, la V, que corresponde a voltaje. La R, que corresponde a resistencia. Y la I, que corresponde a intensidad. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias de la figura anterior, obtenemos que V con A menos V con B es igual a intensidad por resistencia a la 1. V con B menos V con C es igual a intensidad por resistencia a la 2. V con C menos V con D es igual a intensidad por resistencia a la 3. Estas son las tres ecuaciones que nos da la figura anterior. Si realizamos una suma miembro a miembro sobre las tres ecuaciones, observamos que V con A menos V con B más V con B menos V con C más V con C menos V con D. Sabemos que V es el voltaje, igual a intensidad por R a la 1, más R a la 2 más R a la 3, igual V con A menos V con D es igual a intensidad por resistencia. Bueno, aquí abrimos entre paréntesis 1 más R a la 2 más R a la 3. Cerramos, igual V con A menos V con D es igual a intensidad por resistencia. La ecuación anterior queda así si tenemos en cuenta que R es igual a R1 más R2 más R3. Por lo tanto, si te das cuenta, puedes observar que las tres resistencias en series anteriores son equivalentes a una única resistencia cuyo valor es la suma de las tres anteriores. Entonces podremos decir que una asociación en series de N resistencias en R1, R2, Rn es equivalente a poner una única resistencia cuyo valor sea R es igual a la suma del valor de las N resistencias, que sería R igual R1 más R2 más Rn. Buenos días, mi nombre es Yulitza Pérez. A continuación les voy a mostrar un ejercicio de resistencia en serie presentado por Yulitza Pérez, quien les habla, a la clase de la profesora Charen 11A. El ejercicio dice: en el siguiente circuito, calcule la resistencia total del circuito en serie. B, calcule la corriente de la fuente. C, determine los voltajes V1, V2 y V3. D, calcule la potencia disipada por R1, R2 y R3. E, determine la potencia entregada por la fuente y determine el resultado con el inciso C. Bueno, acá tenemos la gráfica de nuestro ejercicio.
Lo primero que debemos observar en este circuito es que tenemos solamente 3 resistencias, que serían 2 ohm, 1 ohm y 5 ohms. A su vez tenemos una fuente de tensión o también llamada voltaje de 20 voltios, que sería esta de acá. Y por ella pasa una intensidad de corriente, la cual no sabemos y es la que debemos y la que tenemos que calcular. Entonces empezamos con el inciso A. Vamos a calcular la resistencia total del circuito. Listo, acá tenemos nuestro circuito. Para poder calcular la resistencia total, tenemos que sumar las resistencias, porque estas se encuentran en serie. Entonces, resistencia total es igual a 2 ohm, que es la resistencia 1, más 1 ohm, que es la resistencia 2, más 5 ohm, que es la resistencia 3, para un total de 8 ohms. Eso significa que la resistencia total equivale a 8 ohms. Y con ello resolvemos el inciso A. Bueno, hasta ahí vamos muy sencillo, muy fácil. Listo. Inciso B. Calcular la corriente de la fuente. Bueno, nuevamente tenemos acá nuestro circuito. Entonces, primero, para poder encontrar la corriente de la fuente, tenemos que relacionar las variables de tensión o voltaje y la resistencia equivalente, o sea, la total, ya la última. Así que aplicaremos la ley de Ohm para poder resolver este inciso. Entonces, tenemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Listo. Número 2. Como nuestro voltaje o nuestra tensión de la fuente es de 20 voltios, eso nos la da el ejercicio en esta parte de acá, y la resistencia equivalente es de 8 ohms, que fue la que hallamos anteriormente, entonces tenemos como resultado que 20 voltios sobre 8 ohms es igual a 2.5 amperes. Sabemos que por regla tenemos 2.5 amperes en cada resistencia. O sea, en 2 ohms tenemos 2.5 amperes, en 1 ohm tenemos 2.5 amperes y en 5 tenemos 2.5 amperes. ¿Listo? Ahí ya resolvimos el inciso B. Vamos para el inciso C. Voltajes en B1, B2 y B3. Ahora para el cálculo de voltaje o tensión en cada resistencia, bueno, eso también es muy fácil. Simplemente vamos a aplicar la ley de Ohm, pero despejando B en función de sus otras dos variables, quedando de la siguiente manera. Entonces tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Esto lo vamos a aplicar para cada una de las resistencias. Entonces, la corriente que fue la que hallamos anteriormente, 2.5 amperes, por cada una de las resistencias, que serían 2, sería 1, sería 5. En eso obtenemos como resultado que voltaje 1 nos da 5 voltios, voltaje 2, 2.5 voltios y voltaje 3, 12.5 voltios. Listo, con eso obtenemos ya el voltaje que hay en cada resistencia. Ahora algo muy importante, tenemos que sumar todos los voltajes obtenidos. Entonces, para obtener el voltaje total, tenemos que es igual a B1 más B2 más B3. Al igual es B1, que sería 5 voltios, más 2.5 voltios, más 12.5 voltios. Esto nos da como resultado 20 voltios. Si notamos algo, la suma individual de cada tensión o de cada voltaje es igual a la resistencia, igual a la fuente principal. O sea, este voltaje nos da igual al que nos dio el ejercicio. Eso, por ese lado, podemos decir que vamos bien, nos está quedando muy bien el ejercicio. Inciso D. Potencia disipada por cada resistencia. Listo. Acá tenemos los voltajes que hallamos anteriormente. Para realizar el cálculo debido a la potencia disipada de cada resistencia, vamos a aplicar la fórmula de potencia eléctrica para poder calcular las potencias individuales. Entonces, tenemos que potencia 1 es igual a corriente por voltaje 1, y bueno, así lo vamos a hacer con todas. Entonces, la corriente siempre va a ser la misma, 2.5 amperes, vamos a cambiar el voltaje, que va a ser 5 voltios, 2.5 voltios y 12.5 voltios, que fueron los que hallamos en el inciso C. Tenemos como resultado en potencia 1, 12.5 watts, en potencia 2, 6.25 watts y en potencia 3, 31.25 watts. Ahora vamos a sumar de forma individual las potencias. Eso nos da lo siguiente. Entonces tenemos que potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Eso también es igual a 12.5 más 6.25 más 31.25. Para un total de 50 watts en la suma de cada una de las potencias. Listo, ese es el total. Ahora por último vamos a calcular el inciso E.
Potencia total de la fuente. La potencia total es igual a la corriente por el voltaje. La corriente, recordemos que es 2.5 amperes por el voltaje, que sería 20 voltios, para un total de 50 watts. Si observamos, la potencia total de la fuente es igual a la suma de las potencias individuales, por lo que podemos decir que es un circuito de resistencias en series y es posible calcular la potencia total a través del paso anterior. Listo, así ya tenemos nuestro problema de resistencia en serie resuelto. Buenas tardes, yo le voy a exponer sobre asociación de resistencia en paralelo. Resistencia en paralelo. Cuando la resistencia se encuentra en paralelo, comparte sus extremos tal como se ve en la figura. La suma de las intensidades de corriente que circulan por cada una de las resistencias es equivalente a la intensidad antes y después de la bifurcación. La diferencia de potencial es la misma entre los extremos de toda la resistencia. Si disponemos de n resistencia en paralelo, todas las resistencias poseen la misma diferencia de potencial en sus extremos y la intensidad de entrada L se divide entre cada una de las ramas de tal forma que si aplicamos la ley de Ohm en cada una de las resistencias de la figura, sabiendo que la suma de las intensidades de cada resistencia es la intensidad antes de entrar y salir del conjunto formado por tres resistencias. De aquí podemos deducir que una asociación de resistencia en paralelo es equivalente a una única resistencia R, en la que se cumple que Mi nombre es Juliana Rojas y hoy les voy a hablar sobre un ejercicio de resistencia en paralelo. Entonces dice, en la siguiente red, en paralelo, calcular los siguientes puntos. A, la resistencia total. B, la corriente total. C, calcular la corriente I1. E, I2, determinar la potencia para cada carga resistiva. Y E, determinar la potencia entregada por la fuente. Entonces dice el problema. Nos pide resolver 5 incisos que ya se los leí anteriormente. Y para ello vamos a comenzar con el primer punto. Dice, calcular la resistencia total. Aplicamos nuevamente nuestra fórmula, pero antes de ello les voy a socializar la fórmula, que es resistencia total igual a R1 por R2 dividido en R1 más R2, y con eso obtenemos lo siguiente. Pero para dar inicio o seguir con el ejercicio, tenemos que saber qué significa esto, el ohmio. Se define un ohmio como la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor cuando una diferencia potencial consiste de 1 voltio aplicada entre estos dos puntos. Entonces acá vemos nuevamente la gráfica que nos va a facilitar ahorita a la hora de solamente reemplazar. Entonces lo que vamos a hacer básicamente en la fórmula es reemplazar la resistencia 1 por la resistencia 2, y la resistencia 1 equivale a 9 ohmios y la resistencia 2 a 18 ohmios, que lo vamos a dividir 9 ohmios más 18 ohmios, que sería igual a 6 ohmios, lo que nos da por entender que 6 ohmios vendría siendo nuestra resistencia equivalente o nuestra resistencia total. Ahora pasamos al punto B, que nos dice calcular la corriente total. Para encontrar la corriente total aplicamos la ley de ohmio, y como ya tenemos la fuente de tensión, que es 24 voltios, nos las da ahí la gráfica, y ahora reemplazaremos en la fórmula, que sería la resistencia total. Resistencia total igual a voltios sobre la resistencia total. Entonces vamos a hallar 27 voltios. Entonces
Nos piden hallar la corriente total. IT es la corriente total, B son los voltios y RT es la resistencia total, que ya la hallamos anteriormente. Entonces, básicamente solo vamos a reemplazar en la fórmula con los datos. 27 voltios dividido en 6 ohmios, que fue lo que nos dio la resistencia total, y esto daría 4.5 amperios. Lo que quiere decir que la corriente que pasa a través de todo el circuito, de toda la gráfica que nos muestran, es de 4.5 amperios. Pero eso no significa que las resistencias de 9 y 18 ohmios, que es la resistencia 1 y la resistencia 2, sean iguales. No. O que la corriente que pase por ahí sea igual, porque se tienen que calcular por aparte, ya que sabemos que en el paralelo las tensiones son las mismas, por lo que podemos afirmar que en cada resistencia habrán 27 voltios. El punto se dice calcular la corriente I1 e I2. Para poder hacer el cálculo de la corriente que pasa a través de la resistencia de 9 ohmios es muy sencillo, pues ya sabemos que en cada resistencia van a pasar 27 voltios, por lo que ahora nada más basta con relacionar la ley de ohmio y aplicarla. Entonces, ya como decía anteriormente, que sería la corriente 1, vamos a reemplazar básicamente lo que hicimos ahorita. Entonces serían los voltios por la resistencia 1. ¿Por qué? Porque acá, como vemos, nos dicen que I1, la corriente 1, entonces se relaciona con la resistencia 1. Y la resistencia 1 vemos acá que equivale a 9 ohmios. Entonces sería 27 voltios dividido en 9 ohmios, nos daría igual a 3 amperios. Los amperios es la unidad de intensidad de la corriente, con qué nivel o con qué fuerza, con qué magnitud pasa esta corriente por ese punto. Entonces tenemos que es de 3 amperios. Ahora calculamos la otra corriente que sería I2. Entonces tenemos que I2 es la velocidad, es los voltios sobre R2, o sea, la resistencia 2. Voltios dividido en 18 ohmios nos da 1.5 amperios. Ahora, el siguiente paso será comprobar que esto está bien o que cumple con los requerimientos que nos pide el ejercicio. Entonces, ahora podemos comprobar si la suma de las corrientes en paralelo nos da la corriente total. Nos da la corriente total en paralelo o lo que nos pide el circuito. Entonces sería IT igual a I1 más I2. Que sería la corriente total de 3 amperios que nos dio la primera corriente más 1.5 amperios que daría igual a 4.5 amperios. Por lo que podemos observar que efectivamente sí cumple con el circuito. Ahora, el punto D nos pide hallar la potencia en cada carga resistiva. En este caso, vamos a hallar la potencia 1 y la potencia 2, que es lo que nos pide. Entonces, la potencia es igual a la corriente por los voltios. Entonces, vamos a aplicar la corriente 1 para porque es la primera resistencia. Entonces, primera resistencia, la corriente 1, que nos dio 3 amperios, por 27 voltios, y esto nos daría 81 watts. La otra resistencia es de 18 ohmios, que sería la potencia 2 igual a la corriente total 2 por 27 voltios igual a 40.5 voltios. Si sumamos ambas potencias, obtendremos que P1 más P2 es igual a 81 voltios más 40.5 voltios igual a 121.5 voltios. Ahora, la potencia entregada por la fuente, para ello vamos a realizar lo siguiente. Entonces, la potencia total, ya sabemos potencia 1 y potencia 2. Ahora nos pide la potencia total del circuito. Entonces, sería la corriente total más por los voltios, perdón. Entonces, la corriente total es 4.5 amperios por 27 voltios, punto 1.5 voltios. Por lo que la potencia total es de 121.5 watts, algo similar a la suma de las potencias individuales por cada resistencia.
Y por último, lo que podemos concluir es que la potencia total es un arreglo de resistencias en paralelo, es igual a la suma individual de la potencia de cada resistencia. Gracias.